قدش تت مبجوت يا سلام. Comenzamos un nuevo programa de viaje en el tiempo. Nuestra protagonista es María de Nazaret. Hemos dividido en 4 partes los programas dedicados a María en función de su etapa, en función de su vida. Hoy el programa lo titulamos bajo el título El nacimiento e infancia de la Virgen María. Bien, pero antes de empezar me gustaría haceros una pregunta, que yo en su día, antes de empezar las investigaciones, también me la hice. ¿Por qué sabemos que los padres de María se llamaban Joaquín y Ana? Porque si cogemos los evangelios, conocidos por todos, Mateo, Marco, Lucas y Juan, en ningún momento nos menciona ni nos habla de Joaquín y Ana. El programa de hoy, que es el nacimiento y la infancia de María, ¿en dónde viene? ¿En qué manuscrito viene para sacar esa historia? Pues quedaron con una fecha que es clave. La fecha es el 325 de nuestra era. Hubo un antes y un después. Antes del 325, cuando murió Jesús, los cristianos celebraban lo que hoy en día es la Eucaristía. Ellos le llamaban la Cena del Señor. Y lo celebraban clandestinamente. ¿El por qué? Porque estaban amenazados de muerte. Y ellos, sin ningún orden litúrgico alguno, cogían manuscrito aleatoriamente y cogían pues un manuscrito que podía hablar perfectamente de Joaquín y Ana, o del nacimiento y la infancia de María, incluso de la muerte de María. Bien, a partir del 313, que fue el edicto de Milán, los cristianos dejaron de ser perseguidos. Y en el 325 se celebró el primer concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue financiado por el emperador romano Constantino I el Grande y presidido por Osio de Córdoba y Eusebio de Cesarea. Y ahí, entre otras muchas cosas, se eligieron los 4 evangelios que conocemos: Mateo, Marco, Lucas y Juan. De ahí que se llamen canónicos, porque seguían el canon de la Iglesia. ¿Y qué ocurrió con el resto? Esos manuscritos que hablaban de Joaquín, de Ana, del nacimiento de María, de su infancia, pues se ocultaron. De ahí viene el nombre de apócrifos, que es una palabra etimológicamente que viene del griego, que significa oculto, se ocultaron. Pero los primeros cristianos seguían hablando de Joaquín y de Ana en una historia muy bonita del nacimiento de María. Y toda esa historia quedó en el apartado, digamos, de la tradición piadosa cristiana. Bien, pues para este primer programa yo he elegido 4 manuscritos de los llamados apócrifos: el protoevangelio de Santiago, el evangelio de Tomás, filósofo israelita, evangelio armenio de la infancia y el libro de la Natividad de María. Comenzamos, pues. María es un nombre de origen hebreo, Miriam, que significa la elegida por Dios. Imaginaros qué nombre. Pues su padre, Joaquín, era un hombre rico de Jerusalén. Era un ganadero con muchos recursos económicos. En el año 40 a.C., según nuestro calendario, Joaquín se casó con Ana, hija de Isaacar. Ambos pertenecían a la misma tribu, la tribu de Judá, es decir, de la estirpe del rey David. Pues fijaros, durante 20 años de matrimonio no tenían hijos. En aquella época eso era un tema muy preocupante, porque si un matrimonio no tenía hijos, era porque había sido castigado por Dios. Fijaros hasta qué punto estaban tan agobiados, tanto Joaquín y Ana, que hicieron una promesa muy dolorosa para unos padres en aquella época. Le pidieron a Dios que si le concedía un hijo o una hija, lo entregaba al servicio del templo del Señor. Después descubriremos por qué
esa promesa es tan dolorosa para los padres en aquella época? Bien, pues 20 años de matrimonio, y Joaquín, el día de la fiesta de la dedicación, una fiesta judía, fue a entregar unos corderos al templo, y cuando llega al templo le dice un escriba llamado Rubén: Joaquín, no entregues tus dones, porque no has dejado descendencia para Israel. Él se quedó abochornado. Joaquín podía haber hecho lo siguiente: podía haber repudiado a Ana, pero eso significaba que Ana tenía que volver con los padres, o bien con algún familiar, o, permitirme el término más coloquial actual, tendría que buscarse la vida. Pero como Joaquín estaba tan enamorado de Ana, decidió irse en soledad al desierto de Judá. Ana pensaba que Joaquín había muerto cuando no llegaba a casa. Lloraba día y noche, hasta que un día, estando sentada en el jardín detrás de su casa, debajo de un laurel, se le apareció un ser luminoso. Y le dice: Ana, no temas, soy el ángel del Señor. Joaquín no ha muerto, él está en el desierto con sus rebaños. Vuestra plegaria ha sido oída, y darás a luz una niña, al cual le pondrás por nombre María. Ella será bendita entre todas las mujeres. Levántate, vístete, y ve a la puerta dorada de Jerusalén, que allí te esperará Joaquín. Ese mismo ángel le anunció exactamente lo mismo a Joaquín. La puerta dorada estaba en las murallas exteriores de Jerusalén, y ahí se reencontraron los dos. Se fundieron en un abrazo y convivieron juntos con la alegría, con esa promesa, ¿no?, de la prole que el ángel del Señor le había anunciado. Pues estamos en el año 20 antes de Cristo, mes de Nisán judío. El mes de Nisán equivale a marzo y abril de nuestra época. Ana cumplía 6 meses de embarazo y al 7º dio a luz. La comadrona hebrea que atendió a Ana exclamó a grandes voces: Ana es una niña extremadamente bella, sin mancha alguna. Y ella respondió: gracias al Dios de Israel. Pues, cumplido la ley que establecía para ponerle el nombre a María, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuando un matrimonio judío tenían un niño, a los 8 días de haber nacido, lo llevaban al templo, le practicaban la circuncisión y le ponían el nombre. Pero si era una niña, hacían lo mismo, pero a las 2 semanas. Esa ley la tenéis en el Antiguo Testamento, en el Levítico, capítulo 12, versículo del 1 al 5. Bueno, pues a las 2 semanas fueron Joaquín y Ana al templo y le pusieron el nombre de María, Miriam. Fueron a su casa y ella le prepararon un camastro a la pequeña María. Ella dormía en el cuarto junto con sus padres. Cuentan los manuscritos que a los 3 meses, Ana, la criada de Ana, cogió a la niña y ella misma le dio el pecho. También nos narran los manuscritos que a los 6 meses su madre la puso en pie a la pequeña María. Ella dio 7 pasos y volvió a su regazo. Cuando la pequeña cumplió 1 año, Ana le pidió a Joaquín que le hiciera un cuarto para ella sola. Quizá Ana no se acordaba o no quería acordarse de la promesa de entregar a su hija en el templo de Jerusalén, que ahora veremos. Pero Joaquín le hizo caso y le hizo un cuarto aparte para la niña. Y cuando cumplió ese año, él celebró un gran banquete. Como antes he comentado, Joaquín era una persona pudiente económicamente, y en aquel banquete invitó a las personas más influyentes de Jerusalén. Pero cuando la niña cumplió 2 años, la niña María cumplió 2 años, Joaquín le recordó a Ana: Ana, hicimos una promesa a Dios.
que si nos concedía un niño o una niña, la entregaríamos en el templo. Ya es hora de llevarla. Y dijo Ana, vamos a esperar un año más. No vaya a ser que la niña nos eche de menos. Una excusa para estar más tiempo con su hija, lógicamente. Pero María cumplió 3 años. Y era el momento de llevarla al templo. Y ahora os voy a explicar lo que ocurría en aquella época. En el templo de Jerusalén había personas externas. Externas eran personas que se dedicaban al mantenimiento, a la limpieza, hombres y mujeres. Pero también había internos. Había un ala para las doncellas, para las mujeres, y otro ala para los varones. Bien, las chicas, las niñas, que los padres las dejaban en el templo, porque vivían como hoy en día pueden vivir unas monjas de clausura, pero niñas. Era porque tenían unas promesas. Era muy doliente, porque claro, se perdían una etapa muy bonita de su hija, que era verla crecer con 3 años, con 4, con 5. Pero ellos fueron a cumplir esa promesa. Llegó Joaquín y Ana, llevaron a la pequeña María, y en la entrada del templo hay 15 escalones. Como era el anochecer, Joaquín cogió a 15 doncellas y le pidió que encendieran su antorcha y que se colocaran cada una en cada uno de los peldaños para que su hija no se cayera a la hora de subir. Quizás estamos ante el origen de la famosa fiesta de la Candelaria, que se celebra el 2 de febrero. Bueno, pues dejaron a la pequeña María en el primer escalón, y ante la sorpresa de todo el mundo, la niña empezó a subir los 15 escalones sin mirar atrás. En ningún momento lloró, y tan solo al llegar al último se giró y vio por última vez a sus padres. La recibió el sumo sacerdote, la besó y la alojó en su aposento. Cuando la pequeña María tenía 4 años, murieron sus padres, Joaquín y Ana. El sumo sacerdote le informó de esa noticia y la pequeña lloró amargamente y guardó los 30 días de luto, según la ley judía. Desde los 4 hasta los 12 años, la jornada diaria de María era la siguiente. Se levantaba a las 6 de la mañana, en el momento que salía el sol. De 6 a 9 se dedicaba a las plegarias, al estudio de la ley, a los salmos del rey David. De 9 de la mañana a 3 de la tarde, a tejer la lana. Había aprendido ese oficio y según los manuscritos lo hacía de maravilla. Y desde las 3 de la tarde hasta el anochecer, de nuevo se dedicaba a las plegarias. Según nos cuentan aquellos escritores que escribieron sobre la infancia de María, era la más humilde de todas las humildes. Elegante en la interpretación de los salmos del rey David. Nadie la vio enfadada nunca. Jamás hablaba mal de nadie. Y cuando 2 compañeras, 2 doncellas se enfadaban, ella mediaba para que hubiera paz. Cuando alguien le hacía cualquier comentario, siempre respondía, demos gracias a Dios. Pero llega a los 12 años de María. El sumo sacerdote Abitar se reúne con el resto de los sacerdotes y le dice, María no tiene padre, lo cual nosotros somos los responsables de ella. Tiene 12 años. Tenemos que buscarle un esposo de su misma tribu antes de que contamine el templo. Y aquí quiero hacer una aclaración. Las doncellas estaban en el templo hasta su primera menstruación. Lamentablemente, sé que no es agradable, pero esto es historia. Cuando una chica tenía la menstruación, decía que contaminaba. Y no se podía quedar ni en el templo. Claro, ese fue el motivo que el sumo sacerdote se acercó a María, entró en su habitáculo, en su aposento, y le dijo, María, eres una chica ejemplar, pero ya te estás haciendo mujer. Te tenemos que buscar a un esposo de tu misma tribu. Y ella le respondió,
no quiero esposo alguno. Quiero dedicar mi vida a Dios. Ese es el motivo por el cual mis padres me depositaron aquí en el templo. El sacerdote Abitar se quedó pensativo. Salió del cuarto, se reunió de nuevo con el resto de los sacerdotes del templo y les comentó lo que le había dicho María. La resolución y todo lo que ocurrió después lo veremos en el segundo programa. Muchas gracias. Y ahora, con vuestro permiso, pues estaré a vuestra entera disposición para responder a cualquier tipo de preguntas. Creo que el detalle vital es la fuerza de súplica de Ana a Dios en quedar embarazada, cuando ya no había fisiológicamente posibilidad alguna. Sus súplicas fueron atendidas por el Espíritu Santo con tal celo que aquí se inició el principio de una gestación con nombre propio, María. Ese foco constante del Espíritu Santo en ella haría que años más tarde cambiase el curso del mundo con el nacimiento de Jesús. Preciosa reflexión. Ciertamente es lo que dicen los manuscritos. Los manuscritos lo que nos hablan es que día y noche rezaban los padres. Porque, a ver, en aquella época, o sea, existía un mandato de Dios. Si cogemos el libro del Génesis, capítulo 2, versículo 8, Dios le dice al pueblo de Israel: creced y multiplicaos. El no tener descendencia era un tema bastante preocupante, ¿no? Además, incluso insólito. Los rezos dieron lugar al nacimiento de esta cría, de María. Bonita reflexión. Gracias. ¿Tiene algún significado los 15 escalones de subida al templo? Sí. Los 15 escalones del templo desaparecido, porque desapareció en los años 70 con la invasión de Roma, con el ataque de Roma a Jerusalén. Para llegar al altar había 15 escalones, que significaban los 15 salmos graduables, que van del 120 al 134. Los peregrinos, cuando llegaban al templo, se subía en cada uno de los peldaños. Salmo 120, Salmo 121, así hasta 134. Eran los salmos de la aleluya del rey David. ¿No cumplir una promesa entre los judíos tenía alguna consecuencia legal? Las consecuencias eran con Dios. A veces había promesas que se hacían públicas, entonces el peligro era inminente, ¿no? Porque podía ser expulsado incluso del templo y no poder entrar más en el templo. Pero si la promesa era particular o personal, el respeto a Dios y el temor a Dios, al Yahvé del Antiguo Testamento, era tremendo. Por lo tanto, tenía consecuencias. Ya he dicho durante la exposición lo duro que era para unos padres, porque claro, podían recuperar a su hija, pero cuando María tenía 4 años, Joaquín y Ana murieron. O sea, prácticamente disfrutaron de su hija los 3 primeros años de vida, porque una vez depositada en el templo no la había más. ¿Qué ocurre? Que era una promesa que tienen que llevar a cabo. El temor a Dios era muy importante. Ya veremos más adelante, ¿no?, en la etapa pública de Jesús, cómo hablaba Jesús de un Dios misericordioso. Quizá difiere un poco de ese Dios del Antiguo Testamento un poco más castigador. Al dejar a Ana María en el templo, siendo tan pequeñita, todos sabemos que ese gesto hizo continuar el ciclo del Espíritu Santo. Si Ana no hubiese entregado a María, ignorando su promesa hacia Dios, ¿en qué hubiese cambiado el ciclo de la historia? No lo podemos saber, lamentablemente. Lo cierto es que las promesas que hacían en aquella época tenían un solo objetivo, que era cumplirlas. No sé lo que hubiera ocurrido. Lo cierto es que María, y después lo veremos, ¿no?, en los distintos programas sucesivos, María es una persona muy preparada en relación a la escritura. Y os explico un detalle curioso. Cuando una niña nacía y vivía en el hogar de los padres, desde muy pequeña le enseñaban a cocinar.
le enseñaba a ser buena esposa, nada más. Pero si la niña ingresaba por promesa en el templo de Jerusalén, le enseñaba las escrituras. Así es. Por eso María fue una persona muy culta en la época, en su etapa adulta, muy culta y muy preparada respecto a las escrituras del Antiguo Testamento y a los profetas. Pero no sabemos lo que hubiera ocurrido en el ciclo de la historia. A veces me preguntan, bueno, ¿y si Jesús no hubiera sido crucificado? No tendríamos Semana Santa. Gracias. Lucas dice que María, tras viajar a Belén con su esposo José, debido a un censo, dio a luz a su hijo primogénito. ¿Esa palabra podría llevar a pensar que tuvo otros hijos después de Jesús? Bueno, ahí nos adelantamos al segundo programa. El segundo programa es el nacimiento de Jesús. Ahí con vuestro permiso, permitidme que me reserve esta respuesta porque la vamos a dar en el mismo programa, pero es muy buena pregunta, sin lugar a dudas. Tened en cuenta también otro detalle, ya que he hablado de Lucas, y es como ha comenzado el programa. Realmente de María nos habla solamente Mateo y Lucas, del nacimiento. Y después los 4 evangelios nos narran, pero someramente, la parte de la pasión. Es decir, tenemos poco escrito de María, muy poco escrito. Quizás esas lagunas fueron cubiertas por estos manuscritos que anteriormente he mencionado y que pertenecen a la tradición piadosa cristiana. Pero, sinceramente, y con vuestro permiso, me reservo esta última pregunta para el segundo programa. Hasta entonces, nos despedimos y ya nos vemos en breve en el siguiente programa. Gracias de corazón.